Porque es que la verdad hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas. Y muchas veces luchamos en silencio. ¿Cuánto le ha pasado? Y todo el mundo piensa que estamos bien, que todo está bien. Y saludamos con una mega sonrisa en nuestros labios. Pero adentro de nuestros corazones se está librando la batalla más grande que jamás pensábamos vivir. Batallas que en muchas ocasiones entra nuestra humanidad y nos dice: no sé si voy a salir ileso, si voy a salir aunque sea vivo, aunque sea herido. Y son continuas. Hay veces que son una detrás de la otra, una detrás de la otra. Y pasan en nuestras vidas y empezamos nosotros a luchar y muchas veces no nos damos cuenta que estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Y empezamos a tratar de resolver los asuntos y vemos que la lucha continúa. Pero con todo y eso decidimos seguir sirviendo, seguir ayudando, seguir amando. Y de momento te encuentras quizás con alguien que no te pagó de la misma forma. Amaste y no lo valoraron. Amaste y te criticaron. Diste la mano y te dieron la espalda. Hay veces que quizás dentro de todas aquellas cosas que nos toca luchar llega la enfermedad a nuestro cuerpo. Y esas cosas que no podemos hacer nada porque no están en nuestro control. Y no nos damos cuenta que seguimos luchando y luchando y luchando y luchando y luchando. Y muchas veces con nuestras propias fuerzas. Y ya se nos quitó el ánimo. Y ya cuando viene otro tema, dentro de todos los temas que estábamos viviendo, decimos: es que ya yo me cansé de luchar. Y estábamos a punto de, como diría el buen puertorriqueño, enganchar los guantes. Pero lo que sucedía no era la prueba, no era la situación, no era el que te traicionó o el que no valoró, no era la enfermedad, es que simple y sencillamente nos cansamos. Y el silencio me hace entender que muchos de nosotros vivimos eso. Que hemos vivido, que ha llegado el cansancio. Y te pudiera decir el cansancio físico, claro, sí llega. Pero esta vez yo no te estoy hablando de ese, te estoy hablando de ese cansancio emocional. Ese cansancio mental que ni las vacaciones ni cuanto podamos nosotros dormir nos los quita. Que no encontramos el switch de apagar los pensamientos en la noche y nos lleva al desvelo. Y ese cansancio llega a nuestra vida porque hemos tratado en ciertas medidas de resolver las cosas a nuestra forma. Y hemos querido ver con nuestros ojos naturales. Pero hoy el Señor quiere llevarnos a entender y saber que Dios sigue estando en la barca. Y te dice: descansa en mí. Qué hermoso saber que Jesús, en medio de la más grande tempestad, donde los vientos eran contrarios, o sea, todo lo que nosotros esperábamos que sucediera en nuestra vida, en el conflicto, en la situación, en la enfermedad, fue contrario. Y Jesús, ante el viento contrario, cuando los discípulos se dan cuenta de lo que está pasando y cómo está pasando y cómo se está meneando esa barca, y decimos: Dios mío, es que vamos a perecer. Yo no sé usted, pero yo a veces he sentido que yo no puedo seguir más y que puedo perecer. Y es lamentable que a veces, muchas veces, estamos batallando con eso. Llegan pensamientos de no querer seguir viviendo. Pero Jesús, estando en la barca, viendo todas esas cosas, los discípulos, cuando fueron a buscarlo, se encontraron que él estaba durmiendo. ¿En qué ecuación eso da sentido? ¿Cómo es posible que
se haya ni levantado con los cantazos que estaban dando las olas. Los que han tenido algún tipo de experiencia en bote, en lanchita, o incluso los que pueden estar haciendo surfing, pueden sentir lo que es el golpe fuerte de una ola. Incluso te puedes estar nadando un poco más adentro y ves esa ola venir. Esa ola no escatima que tú estés ahí. ¿Qué hace? Sigue y se lleva todo lo que está en el medio. Y es exactamente lo que vive el ser humano en esta tierra. Hay muchas cosas que se levantan tan fuerte y tan grande como una ola y quieren llevarse todo lo que está en el medio. Y el cantazo es tan fuerte que a veces decimos, ¿cómo seguiré luchando? Pero Jesús, estando en la barca, aún ni eso lo levantó. Lo levantó los discípulos cuando fueron corriendo y diciéndole, Jesús, maestro, vamos a perecer. Pero es que en la matemática del cielo, la adversidad no nos mata, nos hace más fuerte. La adversidad, escúchalo, iglesia, no nos mata, nos hace más fuertes. Entonces, ¿cómo puedes decir, pastora, que estás cansado o estás cansada? Y es que hay momentos que cuando volvemos y miramos la ola, empezamos a cansarnos. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro, en otro momento de tempestad en la barca, cuando Jesús lo manda a caminar, porque fueron dos incidentes, ¿sabes? Cuando dejó de mirar a Jesús y miró la tempestad, empezó a hundirse. El salmista había vivido esto también. Y le decía al alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Porque hay momentos que tú y yo podemos experimentar lo que acabo de contar. Y con todo y eso, sabiendo que Dios es un Dios grande, nos abatimos. Sabiendo que Dios es un grande, nos turbamos. Y por eso el Señor trae en esta mañana eso. Porque es natural, es normal que toque a nuestra puerta el sentirse abatido y turbado. Entonces Dios te quiere volver a decir, descansa en mí. Cuando dice abatido, cuando dice turbado, es cuando altera todo lo que debe ser su curso natural. Todo lo que está turbado es que cambia el curso natural. Oye, cuando Dios nos rompe la agenda, hay muchos que no les gusta eso. Y uno se turba y de momento, ¿cuánto no les ha pasado que están en una situación y empieza a hablarle uno y el otro y el otro y el otro a la vez y tú haces como que, ay, espérate, que no sé ni qué contestar? Porque se turba ante tanta y tanta información. Pero entonces empezamos a ver de manera natural. Primera señal de cansancio. Cansancio emocional. Cansancio mental, que lamentablemente afecta lo espiritual. Empezaron a ver las olas, empezaron a ver el embate, empezaron a ver todo lo que estaba y se le olvidó quién estaba con ellos y en ellos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, sobreponemos la lógica a la fe. Porque lo lógico era que para poder salir airosos, entonces se levantara y buscar estrategias de barco, de navegación. Y cómo entonces saber qué camino íbamos a coger. Porque los que conocen de eso, y les cuento, porque, ¿verdad? ¿Dónde está el apóstol? Apóstol Lolo, por algún lugar. Que los espejuelos son los viejitos. Y en la navegación te enseñan cómo tú bregar con la ola. Y muchas veces, si depende cómo sea, mejor te dicen apaga el motor y sigue con la ola. Y muchas veces ese motor es la lógica, que nosotros entonces estamos poniéndola para querer saber y entender cómo debe resolverse, que nosotros lleguemos al otro lado porque la hora es muy grande. Pero Dios nos dice, ¿sabes qué? Es que no es eso, así no es. Mi ecuación y mi matemática del cielo es que apagues el motor y te dejes llevar. Y es que si no apagamos el motor,
podemos estar yendo en contra de la corriente. Después me corrige, apóstol. Pero si nosotros nos mantenemos cansados, seremos blanco perfecto para el enemigo atacarnos. Es en lo físico. Cuando uno está cansado y llega al extremo de que uno dice, ¿sabes qué? Es que no puedo. Es difícil tú empezar a hacer otras tareas como si fuese el principio del día, porque es que ya no pueden ni pensar. Y tú dices, no, mejor yo lo dejo para mañana. Yo le tengo a mis hijos un tip, ¿cómo le diríamos? Un secretito, oye, díganme, ¿un cómo? Un consejo. Que por la noche que cantaré, no pensemos en el mañana. Porque estamos tan cansados en la noche que yo diría que no a todos los planes que tenía el otro día. Imagínese cuando un corazón está tan cansado, no va a poder procesar la batalla. La Biblia establece en Deuteronomio 25:17, hablando de una batalla física, pero alcanzando el principio espiritual. Dice, hablando bajo el contexto de la historia, dice, nunca te olvides de los amalecitas que te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado. ¿Cuándo lo atacaron? Cuando estaba cansado y agotado. E hirieron de muerte a los débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Y es que estar en el cansancio es el físico y es difícil. Imagínense el alma y el corazón. Cuando está así, el enemigo lo sabe. Y entonces va a empezar a lanzar dardos para debilitarnos aún más, de modo que te hiera hasta la muerte. Y esa herida es una herida espiritual, donde entonces no podamos seguir hacia adelante, donde el propósito que lo cual nos había dicho, Señor, yo voy a ir hacia adelante, y tú sientes ese fuego que te lleva, se apague. O sea, esta es parte 2 de la otra semana. Señales que el fuego se puede estar disminuyendo. Y cuando estamos cansados es muy difícil tomar buenas decisiones, porque el cansancio nos hace ver que lo natural es lo que debe de ser. ¿Acaso es natural apagar el motor del barco y dejarse llevar? Entonces de ahí a rendirnos es un paso. De ahí a nosotros enganchar los guantes es un paso. Porque muchas veces el cansancio del alma y del corazón nos dirá que Dios no está haciendo las cosas en su tiempo, que no te ha respondido, que no te ha escuchado, que Dios te ha ignorado, que te dejó en visto. Pero sabes, Él es el único que no nos deja en visto. Y Dios sabe lo que hace, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero de la única manera en que nosotros podemos vencer el sentirnos cansados emocionalmente, en ese cansancio mental que no nos deja a veces operar aún estando descansados físicamente. Yo me he encontrado muchas veces frente a la computadora tratando de hacer trabajos de la universidad que no puedo, me pasa la mosca, porque mi mente está en otra cosa. Está tratando de buscar cuál es la ecuación. Sumo, resto, multiplico, divido. Ah, no, yo llamo aquí. No, yo hago acá. No, y no te puedes concentrar. Pero dice la Escritura, hablando Moisés al Señor, y Moisés le decía al Señor, ¿sabes, Señor? Tú puedes estar conmigo. Tú puedes mostrarme tu gloria. Hemos hablado de esto muchas veces, pero algo importante le dijo Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Entonces nos enseña la Escritura que la relación con el Espíritu Santo trae obligatoriamente descanso. El que nosotros
nosotros nos sintamos que no podamos más, viene, claro que sí. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es correr a la presencia de Dios. Mi presencia, dijo el Señor, irá contigo y te dará descanso. La consecuencia y te dará es la consecuencia de una presencia poderosa del Señor. Entonces nos hace hacer un análisis y decir, Señor, cuando llega ese cansancio que no puedo más, Dios mío, déjame saber que yo estoy pensando, que yo estoy enfocándome, que yo estoy analizando, que estoy olvidándome de apagar el motor e irme contigo, Señor, porque no estoy teniendo descanso. Y es que no nos damos cuenta que empezamos a desconfiar de las promesas de Dios. Pastora, pero ¿cómo usted me dice eso? Si yo vivo por fe, yo también. Pero hay momentos que empezamos a desconfiar porque queremos entonces que pasen unas cosas de cierta forma y se nos olvida que Dios sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y queremos que sea hoy y Dios te dice mañana. Y queremos que sea para arriba y el Señor dice para abajo. Y desconfiamos sin querer. Aleluya, Jesús. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, mire qué hermoso la adoración. Un medio para nosotros entrar a su presencia. Un medio también es la oración. No hay alguien que entra a la oración que salga de la misma forma. Entras como gato y sales como león, como siempre digo. Pero es que nosotros tenemos que saber y entender que para poder vencer a aquello que nos quiere quitar las fuerzas, tenemos que orar, no hasta que Dios nos escuche, sino nosotros necesitamos orar hasta que nosotros escuchemos a Dios. Que no es lo mismo ni se escribe igual. Esa es la clave. Necesitamos insistir en la presencia de Dios hasta que nosotros escuchemos su voz. Porque muchas veces entramos a la presencia del Señor cansados y salimos igual, pero es que llegamos solamente a soltar. Pero escuchaste la voz de Dios, te detuviste a escuchar como Él te dice, hijo mío, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. A veces no es una voz audible, a veces no es en el corazón, pero a veces es una paz que tú no puedes entender ni explicar. Es un silencio tan hermoso y tú dices, Dios, por alguna razón estoy seguro que tú estás aquí. La palabra del Señor es tan importante. Miren lo que dice Romanos 15:4. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo. Ánimo y paciencia. Y nos da seguridad en lo que hemos creído. En nosotros leer su palabra nos da ánimo, porque usted tiene que leerla igual que yo, mirando que es la mejor carta que nos ha dejado Dios para sobrevivir en esta tierra de dificultad y de dolor. Porque es donde nos lleva su presencia, donde hay descanso, donde nos enseña sus promesas y donde ahí nos amparamos. Esa es nuestra ancla. Ahí es donde nosotros podemos decir, vamos a lanzar el ancla, que aquí ya llegamos a un puerto seguro, porque estamos fundamentados en la palabra de Dios. Muchas veces nos anclamos en palabra de hombre. Y no está mal que confiemos en personas que sabemos que conozcan de algún tema, algún consejo, pero cuando no lo encuentres, ¿en qué nos estamos amparando? Muchas veces nos dicen, ay, eso se ve feo, eso está malo, ¿sabe? Y Dios te dice, yo restauro todas. Para Él no hay nada que Él no pueda hacer. Y empiezas ahí a recordar la palabra de Dios que te dice que Dios hace de lo imposible
posible. Que todo es posible para aquel que cree. Y ahí te das cuenta que tú estás en ese grupo y empiezas ahí a declarar la palabra, porque ya tú sabes entonces en qué debes mantenerte anclado. Miren si es tan hermoso que en Génesis capítulo 28, estando Jacob, llegó a un cierto lugar. Miren esto. Y se quedó allí para pasar la noche. Y cuando ya había oscurecido, dice el versículo 11 del capítulo 28, dice que tomó una de las piedras. Génesis 28, 11. Tomó una de las piedras que allí había y la recostó, y recostó su cabeza sobre ella y se acostó a dormir. ¿Cuál fue la almohada de Jacob? ¿Y quién es la piedra? ¿Y quién es la piedra? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La palabra. El verbo encarnado. La acción. Jacob se acostó a descansar encima de la piedra. ¿Y usted sabe cuál fue el resultado de esa acción? Que en ese lugar fue que se desató lo sobrenatural. En ese lugar fue donde en sus sueños, mientras dormía, empezó a ver una escalera donde habían ángeles que subían y bajaban. Era una escalera, ¿se acuerdan? La que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Ay, yo no canto sola, ¿sabe? Los cantantes son ellos, canten conmigo. A ver. La que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Eso fue lo que pasó. Que acostándose en la piedra. Ajá. Usted tiene una pastora artística, ¿sabes? Acostándose sobre la piedra, en lo que no tenía sentido para nadie. Yo creo que ninguno de nosotros, puedo decir un 100%, tiene de almohada una piedra. Pero era mucho más allá lo que Dios quería dejar en esta escritura. Era que Él se acostó a descansar en Jesús. Se acostó a descansar en la palabra. Y hacer eso desató lo sobrenatural en la vida de Él. Desató una bendición tan grande que cuando se dio cuenta la luchó y le dijo: hasta que no me bendigas, no te vas. Pero es que conocer la escritura es la que nos va a librar del cansancio. Porque entonces eso que te abruma tu mente, tu corazón, tus pensamientos que no se apagan, cuando empezamos a utilizar la palabra como almohada, empezamos a declararla en el momento de dolor y de aflicción. Empezamos a declararla en el momento de miedo y de terror. Empezamos a declararla en el momento de enfermedad. Y decimos: no temas, Kiara, no y no. Porque tenemos que descansar en la palabra de Dios. ¿A quién le estamos creyendo? ¿Qué estamos confesando? ¿En dónde está basada nuestra fe? En lo que vemos. Lo que vemos es solamente para que nosotros sepamos estratégicamente cómo obrar, cómo orar y cómo atacarlo en el nombre de Jesús. Pero los hijos del Señor, los que hemos conocido a Jesús y le hemos aceptado, tenemos que caminar basados en la palabra de Dios. Tenemos que acostarnos en la piedra para que lo sobrenatural venga. Porque no vendrá nada que tú no creas.
Y lo peor del asunto es que si tememos en alguna cosa, tiene el mismo poder para traerlo que cuando creemos en fe. Job dijo claramente, me sobrevino lo que temía. Pero si creemos fe, si creemos todo lo que Dios nos habla, si creemos que Él nunca nos va a dejar, que todo obra para bien, créeme que las cosas cambiarían. Es que la fe no niega las circunstancias, pero sí las transforma. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es que nos cansamos de luchar y de luchar y de luchar. Y es que se nos olvida que en el mundo tendríamos aflicciones. Jesús lo advirtió, pero dijo que confíen. Yo he vencido al mundo. Por eso puedo decir con certeza, porque la Biblia me lo establece, que cuando nosotros nos cansamos al nivel de querer morir, como decía Elías, es porque simplemente no nos acostamos en la palabra y miramos con los ojos naturales. Pero hoy vuelve Dios a decirnos, no te desanimes, descansa en mí. Jeremías 31:25 dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a todo alma entristecida. Dios sabía que nos iba a pasar en un momento dado de nuestra vida, y quizás no solamente en uno, en muchas veces en nuestras vidas, que llegaría el cansancio emocional, que llegaría ese cansancio mental donde ni lo físico lo podemos poner a actuar. Hay veces que estamos tan cansados emocionalmente que pensamos 10 veces para venir a la iglesia. Pero Jesús sabía que íbamos a estar pasando situaciones así, porque el enemigo quería y va a querer aprovechar la debilidad para de ahí ganar ventaja, para quitarnos del propósito, para quitarnos de aquella fuente que fluye para vida eterna. Jesús lo sabía, por eso en Mateo 11:28 dice, vengan a mí los que estén cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y me detengo aquí antes de continuar, porque cuando Jesús dice, lleven mi yugo y aprendan de mí, si buscamos la palabra yugo, significa la ley, la escritura, su palabra. En otra versión quiere decir el yugo unido. ¿Se acuerdan que hablamos de permanecer en Él y sus palabras permanecer en nosotros? Y entonces pedir todo lo que queréis, entonces sería hecho. Es mantenernos en su palabra. Y ahí entonces nos está diciendo, vengan a mí, sí, vengan a mí. Todos los que estén cansados y afligidos, y yo les daré descanso. Lleven mi palabra, unidos a mí, y aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde. Y entonces viene el resultado de esa acción. Así hallarán descanso para el alma, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Si en alguna medida tú sientes que el peso del evangelio no es de gozo y es de cansancio, no estamos enfocados en la roca. Su yugo es fácil y ligera su carga, y jamás dará nada a nadie que no podamos llevar. La escritura establece y dice, Isaías 40:29, y me encanta este versículo porque si algo se multiplica por 0, ¿cuánto da? 1,000,000 por 0, 2,000,000 por 0, 348,015, 0, ¿verdad que sí? Pero volvimos al principio. La ecuación del cielo no es la ecuación de la tierra. Dice la escritura que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. No tienes ninguna, entraste en lo que Él quiere para que puedas multiplicarlo.
No te dice si te queda algo. Si sientes que no puedes más y quieres enganchar los guantes, ¿sabes una cosa? No lo hagas. Llega al trono de Dios, porque dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero es necesario hacer lo que decía Mateo, venir a Él todos los que estemos trabajados y cargados. Esa es la clave. Eso fue lo que salvó a los discípulos en la barca, que fueron a Él y le dijeron: Jesús, nos estamos hundiendo. Porque van a haber momentos que sin duda vamos a ver de una forma natural las cosas. Pero no es que pase, es que no nos quedemos ahí. Es que nos sacudamos con los perritos, como los perritos, es más como los gatos cuando se mojan. ¿Hay un gato que le gusta que se moje? Está feo, ¿verdad? Pastora, ¿y usted que tiene gato? ¿Verdad que no? Sacudirnos y decir: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, estoy viendo de la forma que no es, pero vengo a ti para que me multipliques la fuerza, porque no tengo ninguna. Hebreos 12, 1 al 3. En la Nueva Biblia Viva da 4 puntos importantes. Y dice: por eso también nosotros, que estamos rodeados de testigos. Ese nosotros estamos todos. ¿Cuántos están ahí? Algunos. ¿Cuántos están ahí? Amén. Estamos rodeados de tantos testigos. Punto 1. Dejemos a un lado lo que nos estorba. ¿Qué nos está estorbando? ¿Qué es aquello que nos está cansando? El ver continuamente la situación con nuestros ojos. Sácalo. ¿Qué es lo que nos estorba? Y dice: dejemos a un lado lo que nos estorba. Punto 1. En especial el pecado que nos molesta. Punto 2. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para correr hay que llenarnos de las fuerzas de su espíritu cuando no podemos más. No nos podemos detener. Tenemos que continuar. Punto 3. Mantengamos fija la mirada en Jesús. ¿En qué estamos mirando? Cuando nos sentamos así cansados de alma y de corazón, detente. Me detendré y pensaré en qué estoy mirando. Los discípulos estaban mirando la tempestad, los vientos y las olas grandes. Se les olvidó que Jesús estaba en la barca. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe. ¿Cuál es la fe? La roca en que vamos a estar descansando, en lo que Dios nos ha hablado. Pues de Él viene nuestra fe. Él es quien la perfecciona, y por el gozo que le esperaba soportó la cruz y no le dio importancia. Usted sabe que el mejor ejemplo de vida es Jesús. Jesús no le dio importancia a la cruz. Entonces, ¿por qué le vamos a dar importancia a un problema, a una enfermedad, a alguna situación? No le des importancia. Estás con el grande de los grandes. Jesús no le dio importancia al nivel que se gozaba y soportó la cruz, y tampoco le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Venció, así como nosotros venceremos. Y dice versículo 3: por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó. Ahí está la clave. Pensar en Él continuamente. Pues siguió adelante a pesar de tantas oposiciones por parte de los pecadores. Y termina diciendo, después de todas estas claves, dice: por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo. Iglesia, no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Dios nos quiere firmes, fuertes en su presencia.
Por eso Gálatas sigue diciendo, el 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Me gusta otra versión que dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Oye, numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Todos los días. Si no te ha dado oportunidad durante el día, porque a veces estamos muy afanados en tantas cosas, cuando llegue el momento de acostarte, examina tu día. Examina cómo te sientes. ¿Sientes fuerzas, gozo para seguir, o empiezas a desanimarte? ¿Empezaste a ver las olas tan grandes, o te acordaste que hay uno más grande que está contigo en la barca? Y que sea nuestra roca, que es Jesús y su palabra, porque Él es la palabra, Él es el camino, Él es la verdad, es la vida, nuestro filtro para poder saber cómo nos estamos sintiendo. Y recordar que hay muchas cosas que no debemos prestarle atención, porque el enemigo las usará para atacarnos, porque es una debilidad. No es que no nos cansemos, va a venir el cansancio. Es cómo respondemos al cansancio. No puedes bregar solo, estás intentándolo y no has podido salir de ahí. Busca ayuda. Estoy para ti, estoy contigo. Hay mucha gente más también para ti, contigo. Si necesitas ayuda profesional, no está mal tampoco. Pero no podemos dejar de luchar en este camino que nos toca terminar y no quedarnos. Para aquellos que hacen deporte, es más, cuando se corre, la meta es, desde que sales, llegar al punto final. Sea lo que te hayas propuesto, 1 milla, 2 millas, lo que sea. Dios sabe que tú puedes, y yo también, correr hasta alcanzar la victoria. Porque no es por tus fuerzas ni las mías, ni con tus herramientas ni con las mías, es con las de Dios. Vamos a ponernos de pie. Enfocados en Jesús, aquel que podemos saber que con Él en la barca llegaremos al otro lado. Le decimos hoy: Señor, ayúdame a ver en dónde tengo puestos mis ojos. No quiero desfallecer, no quiero rendirme. Quiero culminar esta carrera que he comenzado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias porque tú estás. Señor, te pido, papá, que los momentos de debilidad, de cansancio de nuestra alma, nuestra mente, por favor nos hagas ver en dónde está puesto nuestro enfoque. Que nos hagas ver, Señor, en dónde está puesto nuestra cabeza para descansar o para pensar. Tanto y tanto que olvidamos que tú estás en la barca. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día más, reconociendo que tú dices que vengamos a ti cuando estemos cargados, afligidos y cansados, que tú nos haces descansar. Señor, mira los corazones que te hablan, Señor, en esta mañana, diciéndote: Señor, necesito de tus fuerzas. Multiplícalas, por favor. Necesito de tu mirada para mirar a través de tus ojos. Necesito, Señor, acercarme más a ti para ser fortalecido con el poder de tu fuerza. Gracias porque hoy nos recuerdas y nos dices: descansa en mí. Hijo, descansa en mí.
Escúchalo. Descansa en mí. No desistas. No te rindas. Yo estoy. Descansa en mí.